Bien, acá tenemos un problema que nos dice si una partícula en MCV con 300 metros de radio tiene una velocidad en el instante 1 de 9i más 12j y en el instante 6 de menos 16i menos 12j metros por segundo, entonces el ángulo θ que forma la velocidad y la aceleración en el instante 6. Para resolver ese problema conviene bastante hacer un gráfico. Les voy a hacer aquí, digo aquí solución, y voy a hacer un gráfico del movimiento circular que está siguiendo esta partícula. Digamos que sea este de acá. Ya está. Entonces, por ejemplo, yo digo que acá tengo dos ejes. Digamos que ese sea mi eje X y aquí tengamos el eje Y. ¿Sí? Por ejemplo, acá hacemos el eje Y, el eje X. Entonces nos dice aquí el problema que en el instante 1 segundo la velocidad es 9i más 12j. Entonces necesitamos representar esa velocidad aquí. Si te das cuenta, digamos que la bolita se encuentra acá, el móvil se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Entonces date cuenta que esto de aquí tendría a ser la velocidad del móvil. Acá tendría su velocidad siempre tangente a la trayectoria. Y esta vendría a ser la velocidad del móvil en el instante 1. Aquí, este de aquí vendría a ser el instante 1 segundo. ¿Sí? Ahora, lo mismo hacemos para el instante 6, digamos que se encuentra por acá. Entonces, hacemos lo mismo. El móvil se encuentra aquí y digamos que esta sería su velocidad, ¿no? Y acá está la velocidad del móvil en el instante 6. Sí, entonces claramente han pasado 5 segundos entre uno y otro, ¿no? Es el instante 6. Listo. Le piden ir el ángulo que forma la velocidad y la aceleración. La velocidad en el instante 6 es esta de aquí que acabo de dibujar. Me falta dibujar la aceleración del móvil. Entonces, para poder hacer eso, ten en cuenta lo siguiente. Hay varias cosas que tener en cuenta acá. Primero, la velocidad en el instante 1 me dicen de que es 9i más 12j metros por segundo. Está claro que la rapidez en el instante 2, ojo, la rapidez en el instante 2 vendría a ser 15 metros por segundo. Simplemente usamos Pitágoras. La raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado es 15. ¿Sí? Eso con respecto al instante 1. Ahora, si hacemos lo mismo para el instante 6, la velocidad en el instante 6 vendría a ser, según esto, sería menos 16i menos 12j metros por segundo. Entonces la velocidad en el instante 6 sería, acá sería 20 metros por segundo. Lo mismo, sería 16 al cuadrado menos 16 al cuadrado más menos 12 al cuadrado sería la raíz de, y toda esa raíz en raíz cuadrada sería 20 metros por segundo. ¿Sí? Ojo, aquí importante, esto aquí es rapidez, ¿de acuerdo? No es velocidad, es rapidez, ¿no? Claramente la rapidez aquí es 15, aquí es 20, está aumentando la rapidez, es un MCV, entonces está acelerando el móvil, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hallar la aceleración tangencial, no te olvides, acá voy a colocar una observación. La aceleración del móvil es igual a la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, ¿de acuerdo? La aceleración centrípeta tiene como módulo la siguiente expresión, la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Y la aceleración tangencial se puede hallar también como la aceleración angular multiplicado por el radio, ¿sí? Aunque esa última expresión no la vamos a usar en este problema, ¿sí? El que sí vamos a usar es el de aquí, la aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué es lo que nos es de utilidad? Aquí es
analizar el movimiento acelerado sobre la tangente de la trayectoria, ¿sí? O sea, hallar la velocidad lineal, ¿no? Sabemos lo siguiente, que la rapidez en un instante de tiempo t va a ser igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo, o bueno, el intervalo de tiempo, ¿no? Y si colocamos intervalo de tiempo, aquí lo que me va a convenir es colocar no la rapidez inicial, sino la rapidez en un instante de tiempo determinado, ¿sí? Digamos un instante sub 0. A mí me conviene hallar la rapidez en el instante 6 y aquí colocar la rapidez en el instante 1, ¿sí? Porque son datos que yo tengo. Esa aceleración sería la aceleración tangencial y ya sería el intervalo de tiempo entre 6 y 1, que vendría a ser 5. La rapidez en 6 es 20 metros por segundo y la rapidez en 1 es de 15 metros por segundo, más 5 veces la aceleración tangencial en módulo. La aceleración tangencial vendría a ser en este caso 20 menos 15, 5. Entre 5, 1 metro por segundo cuadrado. Ese es el módulo de la aceleración tangencial, ¿sí? Ahora, si queremos hallar el módulo de la aceleración centrípeta, hacemos lo mismo. La aceleración centrípeta vendría a ser igual a la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. La aceleración centrípeta sería, obviamente yo lo voy a hallar para el instante t igual a 6 segundos, pues no, porque ese es el instante en que me piden. La rapidez en el instante 6 vendría a ser 20 metros por segundo, sería 20 al cuadrado entre el radio de curvatura, que según el problema me están diciendo que es 300 metros. La aceleración centrípeta vendría a ser en este caso que es 20 al cuadrado, que es 400, entre 300 vendría a ser 4 tercios de metro por segundo cuadrado. Ojo que estas cantidades que hemos hallado aquí son los módulos, no son los vectores. Para saber el ángulo que forman tenemos que dibujar el vector aceleración, ¿sí? Y el vector aceleración es la suma de esos dos vectores, pero una suma vectorial. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que aprovecharnos las características de las aceleraciones tanto centrípeta como tangencial. No te olvides que un movimiento circular se mantiene debido a la aceleración centrípeta, que es la causante de cambiar la orientación de la velocidad. Entonces mira, la aceleración centrípeta, no te olvides que siempre apunta hacia el centro de curvatura, siempre. ¿Sí? Entonces acá tendríamos la aceleración centrípeta. Y la aceleración tangencial siempre puede ser paralela o antiparalela a la velocidad. ¿De qué va a depender? De si el movimiento es acelerado o desacelerado. Entonces claramente tú puedes ver de que en el instante 1 teníamos 15 metros por segundo y en el instante 6 tienes 20. O sea, la rapidez ha aumentado. Si la rapidez ha aumentado, quiere decir que el movimiento es acelerado. Y cuando un movimiento es acelerado, la velocidad y la aceleración son paralelas. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, que el vector aceleración tangencial sería un vector así, paralelo a la velocidad. Acá tendríamos la aceleración tangencial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué me sirve esto? Lo que ocurre es lo siguiente. Si tú quisieras graficar el vector aceleración, vendría a ser la resultante entre estas dos, que vendría a ser, digamos, que sería este de aquí. Este de acá es el vector aceleración. ¿De acuerdo? Que es la resultante entre la centrípeta y la tangencial. Como te piden el ángulo que hace la aceleración y la velocidad en el instante 6, están pidiendo literalmente este ángulo de acá. Este es θ. ¿Sí? Entonces, tú te puedes dar cuenta de este gráfico que acabamos de hacer, que si tú hallas la tangente del ángulo θ, esto es lo mismo que hallar el módulo de la el módulo de la centrípeta entre el módulo tangencial. El módulo de la aceleración centrípeta dividido entre el módulo de la aceleración tangencial. Y esos datos ya los tenemos. La aceleración centrípeta es 4 tercios y la aceleración tangencial es 1. Así que esto de acá me sale 4 tercios. La tangente de qué ángulo es 4 tercios. Entonces tú dices θ, no hay de otra que sea el ángulo de 53 grados.
Y esa es la respuesta. Pero si se ha entendido este problema, pasemos a otro.